Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy hablaremos de 3 temas muy importantes en la actualidad, con ayuda de expertos en el tema. Vamos a comenzar. Bueno, para empezar, vamos a hablar acerca del bilingüismo. Pero, ¿qué es exactamente el bilingüismo? Básicamente es la capacidad de una persona para usar y hablar 2 idiomas de manera fluida en diferentes situaciones y sin problemas. O sea, no solo saber palabras sueltas, sino poder comunicarte bien en ambos idiomas, ¿no? Exacto, poder cambiar de un idioma a otro dependiendo del contexto. Y dentro del bilingüismo también hay diferentes tipos, ¿verdad? Sí, se puede clasificar según el momento en el que la persona aprende los idiomas. Por ejemplo, está el bilingüismo nativo. Ese es cuando alguien crece con 2 idiomas desde pequeño, ¿cierto? Así es. Por ejemplo, un niño que vive en España, pero tiene un papá estadounidense y en casa se habla inglés, mientras que afuera se habla español. Ok, entonces prácticamente aprende los 2 en su tiempo. Sí, también está el otro tipo que es el bilingüismo adquirido. Que ese sería cuando aprendes un segundo idioma después, ¿no? Sí, por ejemplo, un niño que habla español de pequeño, pero empieza a estudiar inglés desde temprana edad y con el tiempo llega a dominarlo muy bien. O sea que no naciste con los 2 idiomas, pero puedes llegar a manejar casi igual. Exactamente. Y bueno, retomando lo que ya mencionaron Fer y Emi sobre el bilingüismo, también es importante ver cómo es que se aplican estos en la educación, sobre todo aquí en México. exacto. En México existe una institución clave que se encarga de esto, la DGEIIB, que forma parte de la SEP. Su función principal es diseñar y coordinar programas educativos dirigidos a pueblos indígenas y comunidades migrantes. O sea, que buscan que el bilingüismo no solo se dé de manera natural o individual, como vimos antes, Sino que también se fomente desde la educación, respetando las reglas y culturas de cada comunidad. y para eso existen diferentes modelos educativos, por ejemplo el MEVIT y el indígena bilingüe, que es el MIB. Este modelo se enfoca más en lo que es la alfabetización y la educación básica de personas indígenas, ayudándolas a aprender en su propia lengua y en el español. También está la educación intercultural bilingüe, que es la EIB. Que justo conecta con lo que decíamos antes, el uso de 2 lenguas en distintos contextos, en este caso dentro del aula. Y pues por último tenemos el modelo bilingüe para adultos indígenas, que es el MIBI. Este está dirigido a jóvenes y adultos que ya tienen un cierto dominio de las 2 lenguas para que pues sigan desarrollando sus habilidades. Y en resumen, todos estos modelos buscan que el bilingüismo no solo sea una habilidad individual, Sino más una herramienta educativa que preserve la cultura y al mismo tiempo abra más oportunidades. Ok, bueno, después del diccionario bilingüe, de bilingüismo y de todos los temas que se dieron anteriormente, todo esto se ha mencionado sobre la educación en México y que se relaciona con algo más amplio, por ejemplo, la expansión del inglés a nivel mundial. Claro, porque muchas veces cuando hablamos sobre bilingüismo, uno de los idiomas más comunes es el inglés. Sí, el inglés se ha vuelto una lengua global por varios factores como la tecnología, educación, los medios de comunicación y el comercio internacional. O sea, prácticamente lo encuentras en todos lados. Sí, y hoy en día se usa como una herramienta para que personas de diferentes países y culturas se puedan comunicar. Eso es lo que le llaman lengua franca, ¿no? Así es, el inglés funciona como lengua común en contextos académicos, científicos, laborales. Entonces, aprender inglés no solo es algo personal, sino que también te conecta con el mundo. Habrá muchas oportunidades educativas y laborales en general. Pero también tiene su lado complicado, ¿no? Sí, porque su expansión también ha generado debates sobre la preservación de otras lenguas y culturas. Sobre todo en contextos como los que vivimos en México, donde es más importante mantener las lenguas indígenas. Justo ahí es donde entra el equilibrio entre aprender una lengua global como el inglés. Sin perder la identidad lingüística y la cultura propia. La entrevista empieza con la pregunta: ¿piensa que el lingüismo afecta el aprendizaje? ¿Sí, no? ¿O por qué? Pues sí, claro que lo afecta. Ya se sabe que el cerebro de las personas bilingües tiene más neuroplasticidad, más materia gris, y eso se traduce en pues habilidad para mayor atención, obviamente para poder adquirir otros idiomas y en general pues habilidades que se traducen
mejor rendimiento académico, ahora sí que académico e intelectual en varios campos. Yéndonos más a lo cultural mexicano, piensa que el bilingüismo es importante para los mexicanos, el por qué, y en sí qué impacto tiene el bilingüismo en la cultura e identidad personal. Ok, con la primera pregunta yo pienso que sí. Casi siempre asociamos el bilingüismo, al menos aquí en México, con español e inglés, ¿no? Pero la realidad es que pues, México es un país multilingüe, tiene español y otras 68, me parece, lenguas oficiales, y somos prácticamente 140 millones de mexicanos. Obviamente, pues muchos de ellos hablan una lengua indígena, y ahora sí que como el predominante es el español, normalmente pues se aprende tanto español para la escuela o para el trabajo, para la vida como sociedad, y la lengua indígena. Así que por lo que yo conozco, no estoy dentro de ese contexto, pero por lo que yo he conocido, los padres que hablan una lengua indígena tratan de inculcársela a sus hijos también, ¿no? Ahora sí que no se vaya perdiendo esa lengua. Entonces considero que sí es importante a ese respecto. Con respecto al inglés quizás no tanto, porque vemos que lo extraño es que México no tiene pues un gran rendimiento en cuanto a índices de ¿cómo decirlo? de rendimiento en el idioma inglés, ¿no? Pero en cuanto a los otros idiomas, creo que sí es importante para los mexicanos. Y con respecto a lo de la cultura, pues obviamente no hay que olvidar que el lenguaje o el idioma pues es una parte de la cultura, ¿no? Es lo que nos permite transmitirla. Entonces obviamente si una persona tiene o puede dominar más de un idioma, eso va a repercutir en su identidad personal, que muchas veces se traduce en no sentirse o no tener un sentido de pertenencia, ¿no? muy grande, por no encajar exactamente con la persona que solo habla español o la persona que solo habla un idioma indígena o solo habla inglés. Pero regularmente pues es ahora sí que durante el proceso de la adolescencia donde sucede esto, y ya después la persona va creando su propia identidad personal y cultural alrededor de los idiomas. Por último, se habla del inglés como idioma global. En general se sabe que el inglés pues, es idioma de todos lados. Entonces, ¿por qué cree usted que se ha convertido el inglés en el idioma global? ¿Qué ventajas puede ofrecer? ¿Y la expansión del mismo puede afectar otras culturas? Ok, vamos con la primera pregunta, que era la de inglés como idioma global. ¿Sí, verdad? Pues eso es por razones históricas, ¿no? Por geopolítica y económicas, porque al final de la Primera Guerra Mundial, pues Estados Unidos se convierte en la potencia máxima económica, y teniendo más recursos, obviamente, pues se da también con la expansión a otras formas de arte, como el cine o la televisión, y Estados Unidos empieza a dominar estos aspectos, ¿no? Es pionero en muchas de estas formas de arte, y pues ahora sí que su difusión llega a muchos más países, y además que no debemos olvidar lo del Imperio Británico, que llegó a ser el imperio más grande del mundo, donde obviamente compartían su idioma y su cultura y sus tradiciones. Así que pues fue una amalgama de cosas, ¿no? Tanto lo económico como también la expansión del Imperio Británico, y esto ahora sí que se tradujo en más lugares que hablaran inglés, y que el inglés llegara a más lugares donde quizás no se hablaba el inglés. Así que poco a poco pues el inglés fue tomando forma como un idioma puente para los negocios, sobre todo para los negocios, pero también para el entretenimiento, quizás incluso para la aviación, ¿no? Los pilotos, y ahora sí que muchísimos otros campos, ¿no? ¿Cuál era la pregunta después de esa? ¿Qué ventajas ofrece aprender inglés actualmente? Ok, pues dentro del contexto que yo conozco, sobre todo son económicas, ¿no? Muchas veces, y sobre todo ahorita con el mercado laboral tan competitivo, muchas veces lo que decide a qué candidato prefieren las empresas o no es precisamente el nivel de inglés, ¿no? O muchas veces se busca a alguien que sea muy bueno en inglés y no se encuentra quizás dentro de la rama
quizás del trabajo que buscan, como quizás alguna ingeniería o administración, y se tienen que recurrir a otros que hayan estudiado inglés, ¿no? en universidades. Y también obviamente educativa, porque te da acceso a mejores oportunidades de educación por lo mismo, siendo el idioma inglés un idioma puente. Y también personales, o sea, académicas, ya comentamos, pero también, me fue la palabra ahorita, también en cuanto a lo cultural y el acceso a la información, porque prácticamente todo lo nuevo que sale en cuanto a tecnología, en cuanto a artículos científicos, se publica primero en inglés. Entonces, si una persona puede mínimo leer y entender estas cuestiones, pues tiene acceso a una gran cantidad de información que la persona que no conoce inglés no tiene esta oportunidad. Bien, y por último, todo esto de la expansión y las ventajas que ofrece, ¿se considera que la expansión del inglés puede afectar otros idiomas o culturas? Sí, o sea, definitivamente sí lo afecta, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en español, al menos en nuestro contexto, que estamos cerca de la frontera. Se ve quizás al momento de utilizar ciertos verbos que aquí no usábamos, pero que en inglés son muy comunes, ¿no? Que a veces en inglés lo que sucede es que con un sustantivo se lo convierten a verbo, y el caso más sonado reciente es el de Google, ¿no? Googlear. Ajá, y muchas veces aquí en español, a lo mejor en nuestro contexto de frontera, vamos adoptando estas cuestiones, ¿no? Y obviamente también culturales. Digo, en la experiencia personal, yo recuerdo más de pequeño, se adoptaba mucho o se celebraba mucho lo de Halloween, que quizás no tiene tanto que ver con el idioma, sino más bien con la cultura, ¿no? del país vecino, y que nosotros fuimos adoptando aquí en esta ciudad. Y ahora se ha tratado de recuperar un poquito más lo del sentido de pertenencia con el Día de Muertos, se ve muchísimo más, pero yo recuerdo que más chico no se miraba tanto, era algo más anecdótico, algo de lo cual leer en lugar de vivirlo con los Días de Muertos. Y Halloween pues sí se le daba un poco más de énfasis, no tanto en las escuelas, pero sí a nivel de los compañeros y la sociedad, ¿no? Con las personas, los vecinos. Gracias. Thank you very much. En español. So, ¿cómo iniciamos con el bilingüismo? ¿Piensa que el bilingüismo afecta al aprendizaje? Sí, no, ¿y por qué? Que se afecta el aprendizaje. Claro que sí. Yo creo que en cuanto al concepto de desarrollo y aprendizaje, el bilingüismo está inmiscuido en ambas partes. Cuando usamos dos idiomas tenemos más capacidad de comprender conceptos. A veces la cantidad son más conceptos, o a veces de manera más profunda, con el hecho de poder usar dos lenguas. Entonces el bilingüismo nos ayuda a poder hacer uso de dos culturas, de dos sistemas, dos códigos de palabras, de lenguaje, que nos ayuda a manejar, a recuperar de lo que hemos aprendido información más, pues sí, más beneficiosa para lo que vamos a hacer. Va. Entonces el bilingüismo, claro que afecta. ¿Piensa que el bilingüismo es importante para el mexicano cuando aprende? Y en sí, ¿qué impacto puede llegar a tener en su cultura e identidad como persona? El bilingüismo para el mexicano, para el aprendizaje del mexicano. Claro. Pues somos un país de muchas lenguas, ¿no? Entonces definitivamente creo que no nada más nosotros, sino muchas culturas alrededor del mundo nos podemos beneficiar de manejar conceptos en más de una lengua, no nada más del inglés. Repito, ¿no? Esto nos da profundidad, nos da sustancia, nos da flexibilidad de pensamiento, divergencia, carácter. Entonces sí, completamente creo que el bilingüismo es una herramienta súper poderosa para aprender y aprender bien. Bien, con el tema 2 dice, ¿cree que la educación bilingüe ayuda a preservar las lenguas indígenas? ¿Por qué? Sí. Yo creo que es muy importante no nada más enseñar
el tecnicismo de una lengua, sino también adentrarnos en la importancia de aprender lenguas en su totalidad. Ya que, por ejemplo, como docentes de inglés, enseñamos la cultura de dónde viene esta lengua, el origen, quizás hasta los futuros y el alcance de esta lengua, pero olvidamos hacer hincapié en que el aprendizaje de cualquier otra lengua es una manera de ver al mundo desde un punto humilde, pero también ambicioso, crear en el mismo acto de aprender una lengua, no nada más sea la cual sea, crear humildad en nuestro alumno y también crear ambición al mismo tiempo. Nice, okay. Bien. ¿Y qué cambio sería usted como profesora actual de inglés para mejorar educación bilingüe en México? ¿Te refieres al aprendizaje de lenguas extranjeras o de lenguas nativas? Creo que se puede referir más a una lengua extranjera. Ok, y la pregunta era, ¿qué mejoras? ¿Qué cambios podemos hacer para mejorar la educación? Pues bueno, el país es enorme, ¿no? Y vivimos en la región que yo creo más facilidad tiene para enseñar el inglés como lengua extranjera, estamos ubicados acá al norte. Pero creo que sí podemos quizá despegarnos un poquito del material didáctico y crear más que nada experiencias, relaciones culturales en esta segunda lengua. A mí me gusta mucho decirles a mis alumnos que después de que termine mi curso, el ciclo, estaremos entendiendo más la lengua desde una visión como persona bilingüe, no tanto como estudiante de una segunda lengua. Desarrollar la identidad bilingüe para sentirnos cómodos usando una segunda lengua. Creo que esa parte no la desarrollamos del todo en clases de inglés de manera estándar, ¿no? Yeah. A los maestros nos falta darles la seguridad de que nuestros alumnos ya son bilingües, que vivimos en una región ahora sí que se va a beneficiar de que extraigan estos conocimientos y sí, ¿no? Verlo más por el lado de desarrollar una identidad bilingüe, multicultural y no nada más aprender en un salón de clases un idioma. Y entonces, yéndonos más solo a lo cultural, el idioma inglés es uno de los globales, ¿no? Todo se puede decir que si vas a China, mínimo le entienden inglés, ¿no? Entonces, ¿por qué cree que el inglés se ha convertido en un idioma global? Bueno, yo creo que esto ya se traslapa un poquito con una ideología muy personal, ¿no? Yo siento que en esta pregunta vas a tener un cóctel de respuestas. La mía es definitivamente geopolítica, económica, geopolítica. Pues ahora sí que han tenido la audacity, como dicen en inglés, Estados Unidos y los países del norte, del hemisferio norte, en fomentar una cultura económica y popular que ha alcanzado todos los rincones del mundo. Esta fuerza, buena o mala, ha tenido sus resultados en cuanto a la cantidad de hablantes que ahora requieren, no nada más quieren, pero requieren de aprender del inglés y por eso definitivamente no es en su totalidad una perspectiva positiva, por lo menos no la mía. Creo que también el inglés se nos ha forzado de cierta manera a aprender. Veo lo positivo y lo negativo. Es un idioma, es un vínculo, es un puente hacia otras comunidades, pero también ha sido una imposición de cierta manera económica, política y social. Y por último, ¿considera que la expansión del inglés puede afectar a otros idiomas o culturas? Claro, ¿no? Lo que vengo diciendo de esta imposición. Pues antes fue el francés, antes del inglés. No quiere decir que hoy en día el francés haya afectado
les haya afectado las posibilidades de aprender otro idioma, pero cuando aprendes un idioma no nada más aprendes las palabras, ¿no? Aprendes toda la cultura y sus valores. Dentro de estos valores, pues hay mucha decadencia, hoy en día hay mucha decadencia. Aprender inglés es igual a aprender una cultura que está muy ligada también a la violencia, a la avaricia, a la expansión sin respeto. Entonces sí, definitivamente creo que aprender inglés de una manera irresponsable o poco profunda puede afectar a otras culturas y otros idiomas. Como análisis y conclusión de nuestra parte del programa, podemos tomar en cuenta aquí estas dos participaciones de los entrevistados, dos profesores de inglés en Colegio Unifront, ambos egresados de nuestra facultad, ambos con un gran conocimiento en el idioma, no solo gramatical, sino cultural, donde nos enriquecen con sus perspectivas y opiniones sobre bilingüismo, cómo afecta, y el inglés como impacto mundial, ¿no? Nos dan a entender que el bilingüismo nos da sentido de pertenencia, identidad, carácter, y nos da más flexibilidad de pensamiento y de conocimiento, en el sentido de cómo en sí afecta el bilingüismo a el estudiante o a la persona que aprende este segundo idioma, ¿sí? También nos vamos un poco más a lo cultural, la influencia del inglés en nuestros hogares, en nuestro contexto, en nuestra sociedad hoy en día, en nuestra ciudad, ¿no? Que es muy característico, Ensenada, Tijuana, cerca de la frontera, y toda esa cultura se va arrastrando, ¿no? ¿Y de dónde viene? Vaya, ya sea las cuestiones económicas, culturales, como ya mencioné anteriormente. Tenemos estas dos perspectivas muy enriquecedoras, muy firmes, muy correctas sobre cómo se maneja el bilingüismo de hoy en día, qué hace y cómo se manipula el tema, y sobre todo nosotros como futuros docentes, cómo lo podemos aplicar para nuestros futuros alumnos y a nuestras estrategias de enseñanza. Mi nombre es Isaac Rendón, nosotros somos el equipo de Fernanda, Valeria, Emi y Melissa. Nos estaremos contactando en un próximo episodio.